vamos a seguir entonces con con los temas que corresponden a esta primera unidad. Lo que vamos a ver es digamos, el concepto de fuerza. ¿Sí? Habíamos visto hasta ahora que dentro de las magnitudes teníamos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, y dentro de las magnitudes vectoriales habíamos nombrado a la fuerza, también la velocidad, podemos nombrar la aceleración, todas cosas que vamos a ampliar en esta parte de, de la clase, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener como definición de fuerza que es la interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y su entorno. Entonces, cuando nosotros, digamos, la concepción que tenemos de una fuerza intuitiva es cuando empujamos algo, ¿sí? Que esto vendría a corresponder a la parte de dos cuerpos, y eso sería cuando digamos, en este caso una persona, que la consideramos como un cuerpo, va a ejercer una fuerza sobre otro cuerpo que puede ser, no sé, una mesa, un changuito, cualquier cosa que estemos empujando. Bueno, y un cuerpo y su entorno. En este caso podríamos considerar, por ejemplo, la fuerza que ejerce un cuerpo cuando se apoya sobre una determinada superficie, ¿sí? Que en este caso no, digamos, no hay voluntad o intención de ejercer la fuerza de un cuerpo sobre el otro, sino que se da por la interacción de ambos cuerpos. Dentro digamos, digamos, los conceptos que tenemos que empezar a ver y manejar para poder abarcar este tema es el de materia. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho antes que el universo, que es el conjunto, digamos, más abarcativo que podemos considerar un sistema, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos del universo nos estamos refiriendo a todo, y ese todo va a estar compuesto por materia y energía. Entonces, nosotros tenemos que la materia va a ser todo aquello que tiene masa, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio. O sea que prácticamente todo lo que nosotros podemos ver y tocar es materia, ¿sí? Después vamos a ver en la unidad que sigue lo que es el concepto de energía. Otro término que vamos a utilizar bastante seguido es el concepto de cuerpo, ¿sí? ¿Qué es un cuerpo? ¿Sí? Es una porción de esta materia que compone el universo, que posee características particulares que las definen, ¿sí? O sea, nosotros podemos hablar que un cuerpo puede ser una barra de metal. Bueno, entonces eso va a estar compuesto de materia, pero una barra de metal uno espera que tenga también ciertas características que la definan, como, bueno, el material que la compone, que el material que la compone va a ser uniforme, o sea, va a tener la misma. Si es una barra de acero, yo voy a tener una barra que va a ser toda de acero, entonces va a tener la misma propiedad, o sea, las propiedades del acero en toda su extensión. Y si es una barra, uno también espera que tenga digamos, determinada forma. Lo mismo que si yo considero como un objeto un ladrillo, ¿sí? O sea, un ladrillo va a estar compuesto de digamos, de un determinado material, o sea, va a ser dentro de la materia, va a ser una materia particular que va a tener ciertas características, y además un ladrillo también va a tener cierta forma. Entonces, cuando hablemos de cuerpo, digamos, es un caso particular de la materia, porque, digamos, va a tener ciertas características que lo definen. Materia es un término más abarcativo, o sea, materia es todo. Teníamos el concepto de fuerza, que lo enmarcábamos dentro de lo que eran las magnitudes vectoriales, y vamos a poder dividir las fuerzas en dos grupos. Vamos a tener las fuerzas de contacto, que son las que requieren la interacción entre los dos cuerpos, dos o más cuerpos, para que se ejerza la fuerza. En ese caso podríamos tener, bueno, la fuerza de empujar un objeto. También podemos encontrar la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, la tensión, ¿sí? Todo esto después lo vamos a ir trabajando, digamos, los conceptos más en profundidad. Por ahora solo los nombro. Y después vamos a tener lo que son las fuerzas de acción a distancia, que es cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto o sobre su entorno, pero sin la necesidad del contacto entre ellos. Y esas son las fuerzas a distancia. Y acá podemos nombrar principalmente la fuerza gravitatoria o fuerza de gravedad, y también lo que es la fuerza electrostática,
Entonces habíamos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué caracterizaba una magnitud vectorial? Bueno, que la representábamos con un vector, ¿sí? Que es una flecha. Ese vector lo que va a tener es un punto de aplicación, que es donde se aplica esa fuerza. Eh, Antes usé el término vector como para hacerlo más general. Ahora el vector, digamos, lo vamos a transformar en el término fuerza. Así ahora vamos a hablar de fuerza ya y no de vectores. Va a tener un punto de aplicación. El largo de este vector, ¿sí? Es lo que me va a definir la magnitud. Recuerden que es el valor, ¿sí? O sea, que si yo, como les decía, si yo tengo este tamaño de fuerza, ¿sí? Vamos a hacerlo como fuerza ya directamente. Si yo tengo esta fuerza, ¿sí? Y después tengo esta fuerza, ¿sí? Si esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2, ¿sí? Yo puedo decir que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, ¿sí? O que la fuerza 2 es menor que la fuerza 1, ¿sí? O sea que el tamaño con el que se dibuja o se representa la fuerza es indicativo de la magnitud de la misma. Y después lo que íbamos, otras dos características que definían las magnitudes vectoriales eran la dirección, ¿sí? La dirección y el sentido. El sentido, o sea, la dirección es la línea sobre la que actúa una determinada fuerza, ¿sí? Entonces, si yo determino esta línea y aplico, vamos a ponerlo en otro color, y aplico una fuerza en esta dirección, ¿sí? Hagan cuenta de que está sobre la línea, ¿no? Si yo aplico una fuerza 1 en esta dirección y después aplico una fuerza 2, ¿sí? Esta fuerza y esta fuerza 1 van a tener la misma dirección, ¿sí? O sea que la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen igual dirección, ¿sí? Porque están aplicadas sobre la misma línea. Incluso si yo agregase una fuerza 3 acá, ¿sí? También va a tener igual dirección esta fuerza 3 porque las tres fuerzas están aplicadas sobre sobre la misma línea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con respecto al sentido? Yo lo que voy a tener ahora es que la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 y la fuerza 2 tienen igual sentido, pero la fuerza 3 va a tener distinto sentido y no solo distinto sentido, sino que tiene un sentido opuesto. A pesar de que están aplicadas sobre la misma dirección, o sea, o línea directriz, lo que van a tener es distinto sentido. Otra cosa de las magnitudes vectoriales que les había dicho que se pueden sumar de manera geométrica o gráfica, ¿sí? Entonces, si yo tengo F1 y F2 en módulo, ¿sí? Digamos lo que sería el valor, lo que sería el tamaño de la fuerza es igual, entonces yo tengo que F1 más F2 va a ser igual a una F resultante, ¿sí? Una fuerza resultante. Esta fuerza resultante va a ser el resultado de qué? Bueno, de sumar F1 más F2, ¿sí? Entonces yo voy a tener una fuerza resultante que va a ser, en este caso, si yo saco esas fuerzas de ahí y dibujo, si la fuerza 1 es esto y la fuerza 2 es esto, o sea, supongan que son dos vectores iguales, lo que voy a tener yo es que un vector de el doble de largo va a ser igual a la fuerza resultante, ¿sí? O sea, esto quiere decir que
el vector resultante va a ser mitad va a corresponder a la fuerza 1 y la mitad va a corresponder a la fuerza 2. Yo al sumar F1 más F2 lo que obtengo es la F resultante, ¿sí? O sea, la fuerza resultante. Ahora, si a todo este sistema nosotros le sumamos la fuerza 3, ¿sí? Estamos suponiendo que todas estas fuerzas tienen igual magnitud, ¿sí? Tienen igual magnitud, tienen igual dirección, pero la diferencia es que la fuerza 3 tiene distinto sentido. Entonces, ahora lo que yo tengo acá es que la fuerza 3 también va a tener igual magnitud, o sea que va a ser del mismo tamaño, pero al tener distinto sentido, cuando yo la sumo, resta. Entonces yo tengo esta que suma y esta que estaría restando, ¿sí? Entonces, como son iguales, van a cancelarse, o si lo quiero ver de una manera, digamos, una suma geométrica, yo voy a tener que esta es F1, esta es F2, y para que se note, ¿sí? O sea, tendría que dibujar arriba, pero la dibujo acá afuera para que se note, y esta sería F3. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo sumo estas dos y le resto esta tercera, la única que me va a quedar es F1. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer mi fuerza resultante? Bueno, mi fuerza resultante en definitiva va a ser igual a la fuerza 1, porque la fuerza 2 se cancela con esta fuerza 3, ¿sí? Esto para ver un poco lo que es una magnitud vectorial, repasar cuáles son digamos, las características que la definen o las propiedades que definen a la magnitud vectorial, y un poco ver el tema de cómo se suman las magnitudes vectoriales de manera gráfica. También vamos a ver lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre lo que se hace es tomar el cuerpo el cual nosotros estudiamos, digamos, liberarlo de todo lo que, o sea, limpiarlo de todas las interacciones que tiene con el entorno y solo dibujar las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí? Para esto lo que vamos a hacer en el diagrama de cuerpo libre, si nosotros estamos estudiando una caja, nosotros vamos a trabajar siempre con una figura geométrica, en este caso el cubo. No vamos a trabajar con esferas o algún otro tipo de figura más compleja. Siempre nos vamos a referir ¿sí? a un cubo, y este cubo tampoco es que lo vamos a analizar en las tres dimensiones, sino que lo vamos a en las dos dimensiones. Por lo tanto, esto que es un cubo, nosotros lo vamos a dibujar de esta manera, ¿sí? Con esto nosotros vamos a simplificar cualquier tipo de objeto que estemos analizando, sea una camilla, sea una silla de ruedas, sea un carrito, sea una caja, ¿sí? Lo que sea que estemos analizando. Esto es una forma de simplificar el análisis. Otra cosa que vamos a tener en cuenta una vez que tenemos nuestro cuerpo simplificado es el centro de masa, que como estamos hablando de figuras geométricas regulares, en este caso un cubo, el centro de masa va a pasar por el centro geométrico de la figura. El centro geométrico de la figura va a coincidir, ¿sí? en el centro de este bloque o en el centro de este cubo, en el medio. Como nosotros lo vamos a representar en dos dimensiones, nuestro centro geométrico va a estar en el centro, ¿sí? de una de las caras del cuadrado que estamos dibujando. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que por ese centro geométrico lo que nosotros vamos a hacer es dibujar los ejes, ¿sí? En este caso van a ser el eje X y el eje Y, pasando por el centro geométrico, ¿sí?
El centro geométrico es lo que nosotros vamos a conocer como centro de masa. Lo que representa el cuerpo libre son las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿sí? Entonces, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, ¿no?, una caja y por ahí nosotros la estamos empujando de acá, que eso sería lo que nosotros hacemos en la realidad, empujamos las cosas desde los bordes o desde algún punto o lugar del objeto que nos resulte cómodo empujarlo, ¿sí? O sea, nosotros un changuito no lo empujamos de la parte de abajo, sino que lo empujamos de la parte de arriba. Pero en el diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es que todas las fuerzas que actúan sobre el objeto las representamos como si se aplicasen en el centro geométrico, ¿sí?, lo que sería el centro de masa. Por lo tanto, en esta situación donde la fuerza esta se está aplicando en un extremo del objeto, ¿sí?, nosotros lo que deberíamos hacer es aplicarla en el centro geométrico, ¿sí? Con esto, digamos, de esta manera lo que hacemos es hacer una representación del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Fíjense que yo acá con este cubo estoy representando en este caso a un changuito, ¿no? Nosotros aplicamos la fuerza en este extremo donde, digamos, está el manubrio del changuito, donde está la barra, digamos, no el manubrio, sino la barra del changuito. Pero bueno, después cuando nosotros lo representamos con un diagrama de cuerpo libre, simplificamos el changuito como un cubo, en este caso, acá un cuadrado, porque lo estamos, es capaz de hacer un cuadrado, porque lo estamos mirando de costado, ¿sí? Y todas las fuerzas que actúen sobre ese changuito las aplicamos en el centro, como si estuviesen siendo aplicadas en el centro de masa, cosa que en la realidad no sucede porque nosotros lo estamos, digamos, aplicando en un extremo. Pero en el diagrama de cuerpo libre lo hacemos aplicado al centro de masa o centro de gravedad. Fíjense que también este changuito va a estar, digamos, va a moverse sobre una superficie. Esa superficie no la marcamos en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Solo en el diagrama de cuerpo libre nos centramos en lo que es el objeto que nosotros estamos analizando, y en este caso el objeto que estamos analizando son las fuerzas que actúan sobre este changuito. Lo que vemos ahora es en qué unidad, ¿sí?, más allá de la magnitud, ¿no?, más allá del valor que tenga esa fuerza, la unidad que nosotros vamos a tener es el newton, ¿sí?, que lo representamos con una n mayúscula, y newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esas son las unidades. Segundo al cuadrado, fíjense que yo acá usé el 2 abajo, en realidad es un exponente, ¿sí?, sobre segundos al cuadrado. Después vamos a ver por qué tiene estas unidades, ¿no? ¿Por qué la fuerza, por qué se llama, digamos, tiene el nombre de Newton? Y además por qué las unidades que componen a Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, si ustedes tienen una fuerza de 500 newtons, esto le está diciendo que son 500 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Si lo quieren ver de otra manera, esto lo pueden poner como 500 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí?, como les resulte más fácil verlo en escrito. Todo esto que estos conceptos que fuimos introduciendo, lo que van a servir es para poder ahora hablar de lo que son las leyes de Newton. Entonces vamos a tener lo que es la primera ley o ley de inercia, hay una segunda ley o principio fundamental de la dinámica, y después tenemos una tercera ley que vendría a ser el principio de acción y reacción, ¿sí? Lo más importante para nosotros va a ser la primera y segunda ley, la tercera también, pero no tenemos tanta ejercitación en base a eso. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta en las leyes de Newton son dos condiciones fundamentales que van a definir la primera o la segunda ley de Newton,
¿sí? Y esto va a estar relacionado con lo que son las fuerzas, particularmente con lo que es la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Esta letra mayúscula sigma significa sumatoria de fuerzas, o sea, significa sumatoria de lo que sea, en este caso sumatoria de fuerzas, que quiere decir todas las fuerzas que actúan sobre un determinado objeto se las suman. Entonces, para hacer esto, primero tenemos que volver a lo que es el diagrama de cuerpo libre. Nosotros habíamos dicho que en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, lo que íbamos a hacer sobre el cuerpo que estábamos analizando es determinar los ejes X e Y. Entonces, cuando nosotros analizamos la sumatoria de fuerzas, esto lo podemos desglosar a su vez en lo que vendrían a ser las sumatorias de fuerza en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué pasa en la primera ley de Newton? Es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas puede ser igual a 0 en un eje, puede ser igual a 0 en el otro eje o puede ser igual a 0 en los dos ejes, ¿sí? O sea, no creo que vayamos a ver ejercicios muy complejos, pero sepan que puede haber sumatoria de fuerzas igual a 0 en un eje, pero no en el otro. Vamos a ver ejemplos de estas cuestiones. Entonces, lo que define, o sea, nosotros sabemos, ustedes van a saber que están ante la primera ley de Newton cuando la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. ¿Eso que determina? Que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces lo que van a tener ustedes es una velocidad que va a ser constante. Pueden darse dos situaciones que son las que ejemplifican lo que es la primera ley. Si ustedes tienen un determinado objeto que viene moviéndose a una determinada velocidad que es constante, ¿sí? Supongamos que este objeto inició su movimiento producto de una fuerza. Nosotros no sabemos, a este objeto se le aplicó la fuerza e inició el movimiento. Y sobre él no actúa ninguna fuerza, ¿sí? Supongamos que está moviéndose en el vacío. O sea, no hay fuerza de rozamiento, no hay ningún otro tipo de fuerza que actúe sobre él como para variarle la velocidad, alterarle la trayectoria. Por lo tanto, mientras no actúe ninguna fuerza sobre este cuerpo, o sea que en este caso la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, tanto en el eje X como en el eje Y, este cuerpo va a mantener una velocidad constante. Y por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración va a ser igual a 0. Después vamos a hablar un poco del concepto de aceleración. Entonces, fíjense la otra situación. O sea, en este caso, esto tiene velocidad. Ahora, si yo tengo un cuerpo que está en reposo, apoyado sobre una superficie, en este caso nosotros vamos a tener que, al no haber movimiento, la velocidad es igual a 0. Y sobre este cuerpo no está actuando ninguna fuerza o las fuerzas que actúan están compensadas, ¿sí? Esa es otra situación que se puede dar, que no actúen fuerzas o que las fuerzas que actúan están compensadas. Entonces, si la sumatoria es 0, se sigue cumpliendo la primera ley de Newton. Ustedes van a tener es que si no hay fuerzas actuando sobre este cuerpo y este cuerpo está en reposo, la velocidad va a ser 0, por lo tanto se va a, digamos, mantener en el lugar, no va a haber desplazamiento y por lo tanto la velocidad va a ser constante, ¿sí? O sea, va a ser constantemente 0. O sea que la primera ley siempre ustedes van a tener esta situación, que la sumatoria de fuerzas va a ser 0 y la velocidad va a ser constante. Dentro de dentro de esta primera ley de Newton pueden tener, digamos, dos situaciones, donde la velocidad es constante y tiene un valor distinto de 0, que es cuando el objeto se desplaza, digamos, a velocidad constante, y si no van a tener la otra situación, que es cuando el objeto está quieto, en reposo, no se desplaza y la velocidad es 0.
como les digo, digamos, un caso particular de la velocidad constante, porque la velocidad va a ser constantemente cero. En los dos casos lo que tienen que ver es que la velocidad no varía. En el que es cero va a ser siempre cero y en el que la velocidad tiene un valor va a conservar ese valor. ¿Esto por qué es? Porque la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es cero y la única forma que tenemos de variar la velocidad o la trayectoria de un objeto es aplicando una fuerza. Como no se aplican fuerzas, o sea, el estado en el que está el cuerpo se conserva, ¿sí? Entonces no hay variación de la velocidad, la aceleración es cero y la sumatoria de fuerzas también es cero. O sea que para ustedes saber si están ante un caso de análisis de una situación que corresponde a la primera ley de Newton, lo primero que tienen que definir es siempre cómo es la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo. Si la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es cero, entonces van a tener velocidad constante y por lo tanto la aceleración va a ser cero, ¿sí? Por lo general se trabaja con lo que son superficies que pueden tener o no rozamiento. Todo cuerpo que está sobre una superficie en reposo va, va a haber, digamos, dos fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Una, ¿sí?, que la vamos a aplicar, como les digo siempre, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que marcar el eje X y el eje Y, ¿sí? Este es el eje Y y este es el eje X, pasando por el centro geométrico del cuerpo. Entonces, vamos a tener apuntando hacia abajo, ¿sí?, o sea, serían los valores negativos de Y al peso. ¿Qué es el peso? Como concepto es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que tienen masa, ¿sí?, que se encuentran en las inmediaciones de la órbita terrestre. O sea que todos los objetos que estén dentro de, digamos, del alcance de la fuerza de gravitación de la Tierra van a ser atraídos hacia el centro de la Tierra. Por eso la fuerza peso se dibuja, digamos, en este gráfico hacia abajo y apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Si nosotros tuviésemos la Tierra y esta fuese nuestra caja, bueno, la fuerza peso apunta hacia el centro de la Tierra, ¿sí?, porque es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos que están en las inmediaciones de la misma debido a su masa. Bien, entonces, pero si yo me fijo en el eje Y, si solo actuase la fuerza peso, este objeto tendría que desplazarse hacia abajo, y no es lo que sucede. Si un objeto está quieto en una posición, por ejemplo la que estamos analizando nosotros, del eje Y, si está quieto y no se desplaza, tiene que haber una fuerza igual y opuesta que haga que la sumatoria de fuerzas en el eje Y se inicie. Esa fuerza que hace que la sumatoria sea cero y se opone al peso, ¿esto qué quiere decir? Que tiene igual punto de aplicación, tiene igual magnitud, tiene la misma dirección, pero son de sentido opuesto. Es la que se conoce como la normal, ¿sí? La fuerza normal es una fuerza que aparece como, digamos, como resultado de la interacción entre el cuerpo y una superficie, ¿sí? Si yo tengo una determinada superficie y apoyo el cuerpo, ¿sí?, o sea, este objeto, yo voy a tener que este objeto va a estar actuando la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso, por el hecho de estar en la Tierra, siempre va a estar actuando en todos los objetos, ¿sí? O sea que la fuerza peso siempre va a actuar. Ahora, esa fuerza peso, ¿sí?, la ejerce la Tierra sobre el objeto, ¿sí? Lo atrae hacia el centro. Mientras que la fuerza que se opone, ¿sí?, la fuerza que se opone, que es la que nosotros llamamos normal, es una fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, ¿sí? Se llama fuerza normal porque esa fuerza es perpendicular a la superficie, digamos, que la ejerce.
¿Sí? O sea, fíjense que si yo tengo la superficie acá y la fuerza normal se ejerce de esta manera, lo que forman es un ángulo de 90 grados entre la fuerza y la superficie. Entonces, por eso es que nosotros cuando apoyamos algo en una superficie vemos que en el eje Y no hay desplazamientos y eso no sube ni baja, queda queda en una sola posición porque las fuerzas son iguales y de sentido opuesto, se anulan, por lo tanto se cumple la primera ley de Newton, que dice que si la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, es igual a cero, la velocidad es igual a cero y no hay aceleración, por lo tanto tampoco hay desplazamiento. Si nosotros analizamos el eje X, ¿sí? En este caso, en el eje X no tenemos actuando ninguna fuerza. Podríamos tener actuando una fuerza, ¿sí? O sea, yo podría empujar este bloque y tener una fuerza actuando de esta manera, lo cual ya haría que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Digo, la sumatoria de fuerzas en X sea distinta de cero y eso es algo que vamos a ver en lo que sería la segunda ley de Newton. El principio fundamental de la dinámica, lo que nos dice, cuando la sumatoria de fuerzas es distinta de cero. ¿Sí? O sea, los dos casos que pueden llegar a ver o evaluar y tener que corresponden a la primera o a la segunda ley de Newton van a depender del análisis de la sumatoria de fuerzas. Si ustedes tienen sumatoria de fuerzas igual a cero, corresponde a la primera ley de Newton, van a tener velocidad constante, que puede ser velocidad constante en un determinado valor, o velocidad constante igual a cero, que es cuando el cuerpo está quieto. En el otro caso, está en movimiento. Y si ustedes al hacer la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo ven que es distinta de cero, o sea, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas da una fuerza resultante, ahí van a estar ante lo que es la segunda ley de Newton. Entonces ahí lo que van a tener es que si la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, entonces ustedes van a tener que esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es la segunda ley de Newton. El tema este de la sumatoria de fuerzas, obviamente que también pueden descomponer las fuerzas en la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Porque, como les digo, ustedes podrían llegar a tener desplazamiento o sumatorias de fuerzas en un eje pero no en el otro. Entonces siempre hay que analizar los dos ejes. Por ejemplo, como veíamos en el caso anterior, si ustedes tienen este cuerpo, ¿sí?, apoyado en una superficie, entonces sobre este cuerpo va a estar actuando la fuerza peso, porque es un objeto que se encuentra en la Tierra, por lo tanto todos los objetos que están en la Tierra habíamos dicho que son atraídos hacia el centro de la misma, ¿sí?, con una fuerza que es la que conocemos como peso. Al estar apoyado en una superficie, esa superficie va a ejercer sobre el cuerpo una fuerza normal. Nosotros, por ejemplo, en este caso, si consideramos que donde están aplicadas todas estas fuerzas es nuestro eje Y, si nosotros analizamos la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ver que es igual a cero. Esto lo vemos porque, bueno, gráficamente digamos, las fuerzas son iguales y opuestas. También podemos reforzar digamos, el análisis porque sabemos que no hay desplazamiento, ¿sí? No hay desplazamiento en ese eje, por lo tanto, si no hay desplazamiento, lo que tenemos es que la velocidad es igual a cero y entonces no estaríamos ante, digamos, en el eje Y, estamos ante una situación de la primera ley de Newton, ¿sí? La sumatoria de fuerzas igual a cero. Por lo tanto, la velocidad constante en este caso está quieto porque en ese eje no se mueve, la velocidad es cero. Pero si yo ahora aplico una fuerza en este eje,
¿sí? Acuérdense que el eje se hace pasando el centro del eje cartesiano por el centro geométrico de la figura. Entonces, si ahora en el eje X yo aplico esta fuerza, una fuerza, pongámosle F1, ¿sí? Que la ejerce una persona, esta F1, ahora sí, cuando yo analizo la sumatoria de fuerzas en X, veo que es distinta de 0. ¿Sí? Porque acá, si yo sumo todas las fuerzas, recuerden también que, digamos, las fuerzas que están graficadas hacia el lado positivo de las X son positivas y las que están dibujadas hacia el lado negativo de las X son negativas. Lo mismo pasa con el eje Y, ¿sí? O sea, el peso, ¿sí? No es que sea negativo, pero digamos, el peso apunta hacia, hacia los valores de I negativo y la normal hacia los valores de I positivos. Y entonces eso lo que me está dando cuenta es que una es opuesta a la otra, ¿sí? En sentido, no en dirección ni en magnitud. O sea, en magnitud tienen el mismo valor, en dirección tienen la misma dirección, lo que tienen son sentidos opuestos, por eso se anulan. Entonces, en este caso que estamos viendo acá, nosotros vamos a tener que en el eje Y yo tengo que la sumatoria de fuerzas sí es igual a 0, mientras que en el eje X es distinto de 0. Entonces, en este eje se está cumpliendo la primera ley, ¿sí? Mientras que en este eje se cumple la segunda ley. ¿Y qué me dice la segunda ley? Que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, porque ya el Y lo descartamos, es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas, ¿cuál es en este caso en el eje X? Bueno, no hay muchas fuerzas, hay una sola actuando, por lo tanto va a ser F1 igual a la masa, que después vamos a ver lo que es el concepto de masa, pero la masa es una propiedad que tiene, digamos, el objeto, el bloque. O sea, la masa es la cantidad de materia que tiene un determinado objeto. En este caso es una propiedad del bloque, ¿sí? O del objeto que nosotros estemos estudiando, por la aceleración, ¿sí? Que o sea, como la masa es constante, porque digamos lo que nosotros estamos empujando o moviendo en ese eje no va a perder masa, la masa se va a mantener constante, lo que nosotros tenemos es que la aceleración va a ser proporcional a la fuerza, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros acá es una variación de la velocidad. Acá no vamos a tener velocidad constante, sino que la velocidad va a variar, ¿sí? Pudiendo aumentar o disminuir, eso depende cómo se apliquen las fuerzas. No vamos a ver cuestiones muy complejas, pero sí para que entiendan el concepto. O sea, acá la velocidad ya no es constante, acá ya la velocidad es variable, ¿sí? Como digo, puede variar aumentando o puede variar disminuyendo, dependiendo cómo sea la configuración de fuerzas que actúa sobre el objeto. Para ver un poco las dos situaciones, ¿no? Tanto de la primera ley como de la segunda ley. Después hay ejercicios donde van a practicar estas cuestiones, pero supongamos que tenemos una superficie, ¿sí? Vamos a dividir como dos situaciones, ¿sí? Hasta este punto, nosotros acá vamos a tener, en todos los casos es el mismo bloque, ¿no? Al cual se le aplicó una fuerza en un determinado momento, ¿sí? No importa cuánto fue, y este bloque viene con una determinada velocidad que es igual a constante, ¿sí? Recuerden que si nosotros analizamos el eje Y, ¿sí? Si nosotros analizábamos el eje Y, íbamos a tener actuando la normal y el peso, ¿sí? Siempre la fuerza más importante es la fuerza peso, ¿sí? Pues la normal es consecuencia
de la interacción, digamos, del cuerpo que tiene esta fuerza-peso con una superficie. Habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿sí? Se oponen el peso y la normal, por lo tanto la velocidad va a ser igual a constante, en este caso constantemente 0, y la aceleración va a ser igual a 0, ¿sí? No tengo aceleración. Por lo tanto yo el eje Y en este caso no tengo mucho para hacer análisis, porque está todo dentro de lo que sería la primera ley de Newton. Entonces, analizado, digamos, el eje Y, ya no voy a hacer más análisis en el eje Y porque esto va a quedar constante en todos los casos. Entonces, este bloque viene con una determinada velocidad que es constante, producto de que se le aplicó una fuerza en un momento anterior, no importa, nosotros estamos analizando cuando ya viene en movimiento. Y al pasar, tengan en cuenta que esto está tocando contra esta superficie, ¿sí? Yo acá no me quedó muy bien dibujado porque no tengo tanta precisión en la tablet, pero esto tiene que estar, o sea, imagínense que este cubo está pegado a la superficie. Que esta superficie es una superficie sin rozamiento, que también otro concepto que vamos a incorporar es el de la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que se opone al desplazamiento, ¿sí? Es producto de la interacción del objeto con una superficie. Bueno, no necesariamente con una superficie, porque también puede haber rozamiento con el aire, ¿sí? Pero aparece como definición como una fuerza que se opone al desplazamiento. Entonces, nosotros hasta este punto que les marco yo, la fuerza de rozamiento es igual a 0 o no existe, digamos, no hay fuerza de rozamiento, es una superficie sin rozamiento. Cuando les dicen que tienen una superficie sin rozamiento, quiere decir que no hay ninguna fuerza que se oponga al desplazamiento, ¿sí? O sea que si este objeto se está desplazando de esta manera, no hay ninguna fuerza que se oponga a ese desplazamiento, o sea que no hay ninguna fuerza para el otro lado. Esa es la situación de este cubo de este lado de la línea que marqué yo. Una vez que pasa esta línea, nosotros vamos a considerar que en esta superficie va a ser una superficie de cemento, ¿sí? Esta es una superficie de cemento. Vamos a considerar en esta situación donde tenemos, digamos, hielo. En la tercera situación lo que vamos a tener es aire. Y cuando me refiero a aire, quisiera que imaginen cómo esos tejos que flotan, ¿sí? en los juegos que le pegan, que tienen como agujeritos y mantienen el tejo sobre el aire, ¿sí? Haciendo como una especie de colchón de aire. Y por último, considerando el vacío, ¿sí? O una superficie sin rozamiento. Entonces, lo que ustedes van a ver acá es que si este bloque viene con velocidad constante y después de esta superficie sin rozamiento, acuérdense que hasta la línea no tiene rozamiento, una vez que atraviesa esa parte va, ¿sí?, a interaccionar con la superficie con el rozamiento. En el eje Y no va a pasar nada porque no hay ningún cambio, ¿sí? Eso sigue siendo igual. Actúan las mismas fuerzas, es el mismo análisis. El tema es que ahora en el cemento va a aparecer una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento, ¿sí? Si esto tenía una velocidad hacia ese lado, ahora la fuerza de rozamiento se va a oponer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, hasta que en un momento se detiene, ¿sí? ¿Por qué se detiene? Bueno, producto de la acción de la fuerza de rozamiento. Acuérdense que para que un objeto varíe su velocidad o cambie su dirección, sobre él tiene que actuar una fuerza, si no, no hay forma de que suceda. En hielo, ¿qué es lo que esperan? Bueno, que ese mismo cubo también se frene en algún momento, pero que recorra una distancia mayor, ¿sí? Si este es nuestro X inicial y este es nuestro X final,
nosotros ahora esperamos que este x final esté más lejos, o sea, por lo tanto que haya un delta x mayor. Acuérdense, después repasen en otro video cómo calculábamos los delta x. Si voy al colchón de aire, bueno, espero que esto recorra una distancia aún mayor. ¿Por qué va a recorrer cada vez una distancia mayor? Y porque al haber menos interacción con la superficie, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La fuerza de rozamiento cada vez va a ser más chica. Entonces, si la fuerza de rozamiento cada vez es menor, esto va a permitir que el cuerpo se desplace una distancia mayor. ¿Sí? Porque esta fuerza de rozamiento, acuérdense que se opone al desplazamiento. Y en el caso de que estemos en una superficie sin rozamiento, ¿sí? O sea que no va a haber rozamiento, lo que va a pasar con este cubo va a seguir su trayectoria hasta el infinito. ¿Sí? Si no aparece ninguna fuerza, lo que va a pasar es que conserva el estado en el que estaba. Por eso se llama ley de inercia. ¿Sí? Pero la primera ley es la ley de inercia. Digamos, si no actúa ninguna fuerza, o sea, si la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es cero, va a conservar, digamos, el estado en el que venía, ya sea de movimiento a velocidad constante o del reposo también a velocidad constante en cero. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que ver que toda esta primera parte, como se las planteo yo, digamos, la fuerza de rozamiento es cero, la velocidad es constante, todo acá es, digamos, esto vendría a ser primera ley. Cuando ¿sí? Pues la sumatoria de fuerzas es igual a cero, tanto en el eje X como en el eje Y. No hay, o sea, las fuerzas que actúan en el eje Y se anulan y en el eje X no actúa ninguna. ¿Por qué se mueve esto? Bueno, por una fuerza que se le aplicó en otro momento que nosotros no estamos analizando ahora. Eso es lo que lo puso en movimiento y después de ahí ese movimiento se conservó y no hubo otra fuerza que actúe. Una vez que pasa esta línea, ¿sí? Que es la que marqué yo acá, que pasa esta línea, cambian las superficies. Entonces, al cambiar las superficies, van a tener distintas fuerzas de rozamiento. La que tenga una fuerza de rozamiento más grande, ¿sí? Va a ser el cemento con respecto al hielo, al aire y al vacío sin rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la que tenga una fuerza de rozamiento más grande va a hacer que el bloque se frene más rápido. Entonces, en ese caso, cuando atraviesan la línea, acá, en este caso, ya estamos en la segunda ley. Porque si bien en el eje Y no hay alteraciones y sigue valiendo lo mismo, o sea, en el eje Y la sumatoria de fuerzas es igual a cero, cuando estamos en el eje X aparece la fuerza de rozamiento. Entonces, si aparece una fuerza de rozamiento o cualquier fuerza y esa fuerza no está compensada por otra igual, ¿sí? En cuanto, digamos, igual en cuanto a magnitud, que tenga el mismo sentido pero dirección opuesta, entonces quiere decir que hay una fuerza resultante, hay una fuerza de rozamiento, por lo tanto, ya en esta parte la sumatoria de fuerzas es distinta de cero. Por lo tanto, aplica la segunda ley de Newton, ¿sí? Que lo que les va a decir que si la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, entonces esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el cemento, en el hielo y en el aire, vamos a tener en todas fuerzas distintas, ¿no? O sea, en el colchón de aire, si bien va a haber fuerza rosaviento, va a ser mucho menor que en el cemento, pero todas van a ser fuerzas. Digamos, ¿en qué evidenciamos que las fuerzas, que son distintas fuerzas? Bueno, en la trayectoria que pueden recorrer, donde la fuerza de rozamiento es menor, va a poder, digamos, recorrer una distancia mayor. También va a tener una velocidad mayor. Ahora, donde la fuerza de rozamiento es más fuerte, como en el cemento, la distancia recorrida va a ser más corta y la velocidad va a disminuir más rápido. ¿Sí? En el último caso, en realidad, el que les nombro, digamos, en el que sigue en el vacío o en una superficie sin rozamiento, en ese caso no cambia la situación, sigue siendo lo mismo. Entonces, como no aparece ninguna fuerza,
porque es una superficie sin rozamiento, no aparece ninguna fuerza, por lo tanto, nunca va a cambiar la velocidad de este bloque, ¿sí? Porque la única forma de cambiar la velocidad de un objeto es aplicando una fuerza. Por lo tanto, en este último caso, la velocidad se va a mantener constante y de no aparecer ninguna fuerza en ningún momento, que es lo que planteo yo acá, este bloque se va a mover a esta velocidad constante hasta el infinito, ¿sí? O sea, es difícil a veces pensar en el infinito, uno piensa que siempre está acostumbrado a que algo, bueno, choque, se caiga, golpee contra algo, pegue contra algo, pero bueno, suponemos que no hay nada contra lo que va a golpear y va a chocar, entonces se va a mantener en ese mismo movimiento y esa misma, o sea, en esa misma dirección y sentido a una velocidad constante hasta que aparezca hasta que aparezca o se le aplique una fuerza que le varíe la velocidad, la dirección a la cual viene moviéndose. Bien, esto con respecto a la primera y segunda ley. Después, con la tercera ley o principio de acción y reacción, lo que tienen que tener en cuenta es que si un objeto A, ¿sí?, ejerce una, ¿sí?, si un objeto A, vamos a ponerlo en color rojo, ¿sí?, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, ese objeto B va a ejercer la misma fuerza sobre el objeto A, la cual va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero de sentido opuesto. ¿Sí? Lo que se dice es que siempre las fuerzas actúan de a pares. Y el par de fuerzas de acción y reacción actúan sobre distintos cuerpos, ¿sí? O sea, la fuerza que ejerce A sobre B, ¿sí?, que lo vamos a llamar como la fuerza AB, ¿sí?, la fuerza que ejerce A sobre B es igual a la fuerza que ejerce B sobre A, ¿sí? Es igual en magnitud, o sea, lo que vale el vector es lo mismo. Van a tener el mismo sentido en el caso de que nosotros tracemos, digamos, un eje, ¿sí? Va a pasar acá por el centro el eje X, ¿sí?, pero van a tener la misma dirección, pero van a tener distintos sentidos, ¿sí? Están de manera opuesta. Y otra de las particularidades que tiene es que cada una de este par de acción y reacción se aplican sobre distintos cuerpos, ¿sí? No es sobre el mismo cuerpo. Después, bueno, vamos a ver ejemplos y en la ejercitación trabajamos un poco más sobre este concepto del principio de acción y reacción. Entonces, también tenemos que ver otros conceptos más para que se derivan, digamos, de lo que veníamos viendo de las leyes de Newton, que los nombramos, pero por ahí no explicamos mucho, que son el peso, la masa y la densidad. Nosotros vamos a tener que el peso, nosotros habíamos dicho que el peso es una fuerza y nosotros habíamos dicho que las fuerzas las calculamos como la masa por la aceleración. ¿Sí? En este caso el peso es un caso particular digamos, de una fuerza, o sea que se aplica la misma ley de Newton. Si fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso peso, que es una fuerza, va a ser masa por gravedad. ¿Sí? Como la fuerza, en este caso acá, la fuerza es proporcional a la aceleración, nosotros vamos a ver que el peso es proporcional a la gravedad. En este caso, la gravedad en la Tierra, digamos, la aceleración que produce la fuerza peso, en este caso la gravedad va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que tenemos, bueno, lo que tienen que ver con respecto al peso es lo siguiente, ¿sí? O sea, ustedes van a tener un determinado objeto, ¿sí?
y sobre este objeto va a actuar la fuerza peso. ¿Qué es la fuerza peso? La fuerza peso es la fuerza que ejerce la Tierra, ¿sí?, sobre ese objeto o sobre cualquier objeto que se encuentre en la, la atmósfera terrestre, ¿sí? O sea, bajo la influencia de lo que sería el campo gravitatorio de la Tierra, ¿sí? Todos los objetos que estén dentro del campo gravitatorio van a estar atraídos hacia ella por una fuerza que, o sea, hacia el centro, por una fuerza que llamamos la fuerza peso. Esa fuerza peso, ¿cómo se calcula? Va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Que peso igual a masa por gravedad es un caso particular de lo que es digamos, la expresión más general de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Esta aceleración en la Tierra nosotros vamos a tenerla, como les decía, como una constante, y va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado el valor. La masa va a ser la masa del objeto que nosotros estemos estudiando en ese caso, que la vamos a expresar en kilogramos, y eso nos va a determinar el peso, ¿sí? Que el peso, como les decía, lo vamos a medir en newton. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? ¿Sí? Kilogramo corresponde a la masa y 9,8 metros sobre segundo al cuadrado corresponde a la aceleración. Fíjense que 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí?, es la aceleración. ¿Qué representa la aceleración? Es lo siguiente. Lo que nos está diciendo es, si algo tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, nos está diciendo que en cada segundo la velocidad aumenta 1 metro por segundo. Lo que vamos a tener es que en el primer segundo va a ser 1 metro sobre segundo. En el segundo segundo, 2 metros sobre segundo, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo la aceleración es que la velocidad aumenta 1 metro sobre segundo cada segundo, ¿sí? Por eso esto termina quedando como 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos un gráfico, no los quiero complicar mucho con esto, pero por lo menos para que tengan alguna pequeña idea de lo que es la aceleración. Fíjense que cuando la velocidad es constante, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen que la velocidad es igual a constante, ustedes van a tener una velocidad, no sé, de 1 metro sobre segundo. Entonces, en el primer segundo va a ser de 1 metro sobre segundo. En el segundo segundo, si es constante, va a ser de 1 metro sobre segundo. En el tercer segundo va a ser de 1 metro sobre segundo. En el cuarto segundo va a ser de 1 metro sobre va a ser de un metro sobre segundo. Quiere decir que todos los segundos la velocidad es igual. Por lo tanto, ¿cuánto aumenta la velocidad? Nada, cero. Por eso en este caso la aceleración es cero. No hay variación de la velocidad porque la velocidad es constante. O sea, la aceleración lo que nos da cuenta es que hay una variación de la velocidad, ¿sí? O sea, la aceleración nos da la magnitud en que aumenta, bueno, o disminuye en la manera en que varía la velocidad. Si no hay variación de la velocidad, ustedes no tienen aceleración. Entonces, si ustedes tuviesen una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, eso es lo que le está diciendo, que en el primer segundo está yendo 1 metro sobre segundo. En el segundo segundo, como aumenta a razón de 1 metro sobre segundo, va a ir a 2 metros sobre segundo. ¿Sí? La velocidad va a pasar. En este caso va a pasar a 3 metros sobre segundo y a los 4 segundos va a ir a 4 metros sobre segundo. Esto que representa una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que la velocidad aumenta 1 metro
sobre segundo cada segundo. Entonces hace 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo, 4 metros sobre segundo. Eso da cuenta de que hay aceleración. Eso quiere decir que si hay aceleración, hay variación de la velocidad en función del tiempo. Eso para que tengan el concepto de lo que es la aceleración. Eso era el concepto de aceleración. Les expliqué también el concepto de peso como una fuerza. Otra cosa que tienen que tener en claro es que el peso no es lo mismo que la masa, si bien nosotros lo usamos de manera cotidiana como sinónimos, peso y masa, o indistintamente sin saber muy bien qué es cada uno, no, digamos, no es lo mismo. O sea, la masa es la cantidad de materia que posee un determinado cuerpo y la medimos en kilogramos en el sistema internacional. ¿Sí? La podemos medir en gramos, la podemos medir en toneladas, la podemos medir en miligramos. ¿Sí? O sea, esas son todas formas de medir la masa o de expresar la masa. Pero la única que corresponde al sistema internacional es el kilogramo. Mientras que el peso, ¿sí?, es una fuerza. El peso lo medimos en newtons en el sistema internacional. ¿Sí? O sea que son dos cosas. Si bien la masa y el peso están relacionados, ¿por qué? O sea, el peso es igual a la masa por la aceleración. O sea, la masa, digamos, se va a mantener constante, la aceleración es constante, por lo tanto, el peso va a ser directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Por eso se los usa indistintamente de manera cotidiana, pero técnicamente no son lo mismo. La masa es la cantidad de materia y el peso, digamos, es la fuerza resultante, ¿sí?, que se aplica sobre esa masa, producto de la atracción digamos, de la Tierra sobre el objeto. Así que eso tienen que tenerlo en claro. La masa es una magnitud escalar, y el peso es una magnitud vectorial. ¿Están relacionadas? Sí, están relacionadas, pero no son lo mismo. La masa, como les dije, es la cantidad de materia que posee el objeto, y el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese objeto. Y por último, para ver el concepto de densidad, es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Acuérdense que en el sistema internacional la masa la medimos en kilogramos y el volumen lo medimos en metros cúbicos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo, digamos, es una propiedad intensiva, ¿sí? No depende de la cantidad de materia. Eso también lo tienen en los apuntes, lo que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Sí? Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Una propiedad extensiva, por ejemplo, puede ser el volumen, ¿sí? O sea, a mayor volumen la propiedad va a tener una magnitud mayor, o el largo, ¿sí?, la longitud. A mayor tamaño, mayor largo, mayor va a ser la magnitud, ¿sí? En cambio, en este caso, por ejemplo, la densidad, no importa si yo tengo más materia o menos materia, la densidad del acero es la misma para un bloque de acero, una viga de acero, ¿sí? Es lo mismo, o una lámina de acero, no importa la cantidad de materia que yo tenga ni la forma que tenga esa materia, la propiedad va a ser siempre la misma. Y la densidad, bueno, lo que les está diciendo en definitiva es la cantidad de masa, o sea, de materia que hay en un determinado volumen. Cuando nosotros tenemos objetos con densidades bajas, ¿qué quiere decir? Que en un determinado volumen tenemos poca masa. ¿Sí? Y cuando tenemos
densidades altas, si nosotros, digamos, para comparar lo que mantenemos constante es el volumen, vamos a tener volúmenes que tienen masas altas. ¿Esto cómo lo podemos ver? ¿Sí? Si nosotros consideramos dos cubos, ¿sí? Un cubo de telgopor o una esponja si quieren y un cubo de algún metal. Si ustedes se fijan, si nosotros nos vemos el volumen, los dos cubos, imagínense ¿sí? Que esto es tridimensional, que es un cubo, ¿sí? Imagínenselo en las tres dimensiones. Estos dos cubos van a tener el mismo volumen porque tienen, digamos, las mismas dimensiones de alto, largo y ancho. O sea que el volumen de, en este caso, la esponja va a ser igual al volumen de metal. Por lo tanto, yo considero que este volumen es constante en los dos, es el mismo. Ahora, ¿cuál tiene más masa? El que tiene más materia en ese volumen. Entonces, si yo considero lo que es la esponja, ustedes van a ver que la estructura de la esponja tiene espacios que no están llenos, ¿sí? Que van a estar rellenos, digamos, por aire y no por esponja. Entonces, cuando yo voy a ver la masa que hay en ese volumen, es una masa menor, ¿sí? Es una masa menor, obviamente, comparado con la masa que puede haber en el mismo volumen, pero si es un metal. El metal, prácticamente nosotros no, digamos, no observamos espacios vacíos, es una estructura muchísimo más compacta. Por lo tanto, en igual volumen, yo voy a tener una cantidad de masa mayor. Entonces, cuando yo haga el cociente, si una masa menor la divido en un determinado volumen, esto va a hacer que la densidad sea baja. Ahora, si ese mismo volumen ahora tiene una masa mayor, esto va a hacer que la densidad sea mayor, ¿sí? Vamos a igual a trabajar este concepto de la densidad, lo volvemos a tocar más adelante, pero para que ya lo vayan viendo y tratando de entender el tema de la densidad, ¿sí? O sea, en definitiva la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Digamos, los materiales que tienen mayor cantidad de materia en un determinado volumen van a ser más densos, como los metales. Después, todo lo que sean, digamos, los que tengan menor cantidad de materia, o sea, menos masa por unidad de volumen, van a ser menos densos, como podría ser en este caso, como vimos, bueno, la esponja, o si no, los gases, ¿sí? Todo esto igual, cuando veamos las unidades que corresponden a estos temas, lo vamos a profundizar, pero para que ya vayan teniendo en cuenta el tema de la densidad. Entonces, con esto terminamos los temas hasta acá. Lo seguimos en las otras clases. Nos vemos, adiós.